llamo Juan Zipa y soy del curso Choque y hoy les vengo a hablar de la revolución. Todo empezó cuando yo era joven. En la escuela me enseñaron varios temas, pero el que más me llamó la atención fue la Revolución Francesa y te lo vengo a contar a ti, nieto. Claro, abuelo, cuéntamelo. Todo empezó antes de la revolución, cuando el rey Luis XV gobernaba Francia. Pero él quería dinero y llenaba a Francia de impuestos, pero eran los necesarios. Pero el pueblo venía un poco cansado, ya que vivía en condiciones precarias, no tenía buen alimento, ni nada de eso que es vital para la salud. Esa vida debió haber sido dura, claro que lo fue. Después de esto, Luis XV solo quería, no le importaba al pueblo, ya que él manejaba una monarquía absoluta donde él es el único que puede opinar al respecto. Él solo quería dinero y más tierras de las que ya tenía. Entonces lo que hace él es que mete muchos impuestos, pero él muere. Seguía a su hijo, pero su hijo también muere. Y seguía sus nietos, pero su nieto mayor muere y queda su nieto menor, Luis XVI, un gobernante. Él asciende a la corona, pero había un problema. Sí, claro, ¿cuál era ese problema? Bueno, que Luis XVI era muy joven, no sabía gobernar y llena a Francia de impuestos, pone más de los que ya tenían y aparte él quería más poder y más de todo. Pero pasa todo esto, empieza a gobernar, se casa con María Antonieta, una de las mujeres más bellas de la época, pero lo que sucede es que María Antonieta un día que los pueblerinos tenían hambre y fueron hasta Versalles a reclamar que no tenían comida, María Antonieta les dice, pues coman pasteles. El pueblo enfurece, ya que esa no debió haber sido la manera de contestarles. Entonces, después de esto pasan varios años y Luis XVI dice que Francia está en quiebra. A lo que dice esto, convoca una asamblea nacional en la cual estaba dividida por estados. Y el tercer estado, que eran los que querían que se formara una república, fue expulsada. Entonces ellos, en la sala de juegos de Versalles, formaron su propia asamblea. Y a lo que formaron su propia asamblea, empezaron a coger voz del pueblo. Y todo iba muy bien, pero sale un señor muy importante, Mirabeau, que dijo algo muy importante, que fue... Y lo cual marcó que fue, estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. ¡Wow! Sí, después de esto iba a empezar el verdadero problema. Todo empezó el 14 de julio, cuando varios pueblerinos, varias personas fueron hacia la fortaleza de la Bastilla, y la intentaron, la tomaron. Pero esto era muy importante ya que era un símbolo de represión del rey Luis XVI, ya que era un símbolo muy importante y una parte muy importante. Tras 4 horas de batallas, disparados y una batalla muy importante que fue, durante 4 horas estuvieron disparando cañones contra el barrio de los obreros de Francia. Entonces la toman. Después iban por la prisión. Y en la prisión la toman. Pero al gobernador de la prisión le pegan un disparo y lo decapitan. Y ahí empieza la moda de poner cabezas para que todo el mundo las viera. Después de esto sale un personaje muy importante, el cual fue muy vital en la revolución, Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat era un médico, pero él fue la voz de Francia y fue periodista. Y él corrió por su periódico el rumor de que el rey estaba rehaciendo las fuerzas para obtener más poder, porque con la toma de la Bastilla había perdido mucho poder. Y el pueblo se entera de esto. Y pasa algo muy insólito, que unas mujeres entran furiosas y decapitan a ciertos guardias del Palacio de Versalles. Ya con esto, el rey se tuvo que ir para el Palacio de las Tullerías.
Esto fue muy importante ya que era un golpe muy bajo y el pueblo se había tomado mucha confianza ya que iban muy bien. En 1700 el rey se tuvo que ir para el Palacio de las Tuberillas. En 1700 sale una nueva constitución. Después de esto, el rey quería huir para Austria en la noche, el país de su amada María Antonieta. A la medianoche se disfrazó de civil para huir. Pero para su mala fortuna, llegando a Austria, a los dos los encontraron en la frontera y los ponen presos. Llega el doctor Guillotín, un hombre muy importante, ya que él había visto una nueva forma de decapitación, la guillotina. Después de esto, Francia le declarará la guerra a Austria en el 10 de agosto de 1972. Las masas atacan el Palacio de las Tullerías. Cuando atacan el Palacio de las Tullerías, configuran un nuevo parlamento de votación, el cual se llamaría Convención Nacional. Después de esto, los jacobinos, direccionados por el gran inteligente Robespierre, y los girondinos en cabeza de Jacques-Pierre Berisot, deciden abolir la monarquía y que Francia iba a ser una república libre. Cuando sucede esto, el rey Luis XVI y María Antonieta son condenados por traición y son condenados por guillotina y mueren. Ya con esto podemos saber que la revolución se había radicalizado. Y esto fue todo. Abuelo, muy interesante. Pero ahí no acaba, pequeño. ¿Qué sigue? Algo muy importante. Las consecuencias. ¿Cuáles fueron? La primera, que se acabó el antiguo régimen, pero casi todas fueron consecuencias buenas, ya que ayudaron a Francia a ser una buena república. Empezó la monarquía constitucional, lo cual fue bueno, salió una constitución nueva, la burguesía tomó todo el poder político, el liberalismo empezó a usarse en Europa y las ideas revolucionarias se expandieron. Hoy vamos a hablar de un sujeto el cual cambió el rumbo de la historia del rumbo de Francia. ¿Quién fue, abuelo? Él fue Napoleón Bonaparte. Todo empieza cuando en la isla Córcega de Italia, dos padres tienen a Napoleón, pero se le manda a Francia a estudiar en la escuela Brienne-le-Château y ahí aprendió a hablar perfecto francés y tuvo buenas calificaciones para poder entrar en la Escuela Real Militar de París, donde él se gradúa de artillería pesada. El primer combate es en las costas de Toulon, cuando él dispara en repetidas veces contra las flotas de Inglaterra, Reino Unido y España. Dispara varias veces el cañón, convirtiéndose en el héroe una vez más. Después, Napoleón para una revuelta de la Revolución Francesa premonárquica, en la cual se volvió a convertir un héroe. Las cosas en Francia estaban duras, habían enemigos tanto afuera como adentro. En los congresos nadie se soportaba con nadie y todo era terrible. Londres, después de no volver a marcar diferencia, Inglaterra le vuelve a declarar la guerra y él en causa debido a que no estaban de acuerdo con la Revolución Francesa y que acabaran con Luis XVI. Después de esto, Napoleón se le ocurre una brillante idea, la cual es ir por Egipto, conquistar casi todo Medio Oriente para llegar a India y por fin llegar a Londres por la espalda. Después de esto no le sale bien, ya que a la mayoría de sus flotas se las hunden y aparte les da peste negra. Él tiene que dejarlas debido a que es un instinto de supervivencia. Él se devuelve para Francia. Después de esto, él da un golpe de estado en el cual vuelve a retomar el poder de Francia. Hay guerra indefinida por cielo y por tierra. Después de esto, Napoleón empieza. Primero que todo tenía aliado a España. Ya habían arreglado las cosas. Primero va por Austria, toma un gran pedazo, casi la mayoría de Austria.
Después va con Prusia y toma gran parte de Prusia, terminando y conquistando gran parte del territorio. Pero le faltaba un obstáculo, el cual era Reino Unido, y se propone con todos los estados que tenía colonizado y España que el que comerciara lo iban a llegar. Entonces, después de esto, España es ordenado por Napoleón para que vaya y ataque a Portugal, ya que estaban comerciando muchas cosas con Reino Unido. Y él, Napoleón Bonaparte, mientras se aprovecha de España y llega por la frontera que tenía Francia con España para acabarlos. Después se tienen varias guerras indefinidas de Francia y España, pero muchas. Y después de esto pasa que él se casa para formar las paces con la hija del emperador de Prusia. Cuando él se casa con la hija del emperador de Prusia, él piensa que Rusia lo va a atacar. Y como piensa que Rusia va a atacar, él se propone un plan que va a ser ir a atacarlos. Pero este fue el gran fallo de Napoleón, ya que gran mayoría de sus tropas fallecieron en ese ataque. Él perdió de sus 600.000 tropas, perdió el 95%. Él lo primero que piensa es que él estaba muy mal. Entonces toma un exilio a una isla en el cual dura alrededor de un año. Él se exilia en 1814 y él va a una pequeña isla italiana. Después de esto, al fondo, veía en el mar unas flotas de regreso y eran las flotas de su patria Francia. Después de esto, él en 15 días logra recuperar a Francia y vuelve a tomar un poco el poder. Con 125.000 soldados logra reunirlos. Y cuando las 700.000 tropas de Austria, Prusia y Reino Unido acaban con él en la batalla de Waterloo y se es exiliado en 1815, del 22 de julio, él se exilia, se va de todas partes y se queda en una isla esperando 6 años después de morir. Podemos observar cómo las conquistas de Napoleón Bonaparte afectaron gran parte a Europa y dejaron muchas cosas raras. Entonces, se reúne el Congreso de Viena, grandes potencias como Prusia, Austria y Reino Unido se unen para cuadrar nuevos límites y mirar cómo pueden arreglar. Este es el mapa de cómo queda después de el Congreso de Viena. Tienen muchos intereses en mente. Y ya después de la muerte de Napoleón y el Congreso de Viena, viene un tema muy importante. Primero que todo, se tiene que tener en cuenta que en el Congreso de Viena querían que volviera al antiguo régimen y efectivamente vuelve. Pero falta algo muy interesante, pequeño nieto. Dímelo, abuelo, dímelo, abuelo. Las revoluciones, las grandes revoluciones liberales. Oh, abuelo, debe ser muy interesante este tema. Sí, es muy interesante, ya que todo empieza cuando ya después del Congreso de Viena y Napoleón, fueron tres. La primera revolución se da en 1820 en España con la devuelta de el rey Fernando VII. Cuando vuelve el rey Fernando VII, se generan varias cosas, como que después de esto, él firma una gran constitución, la cual va a ayudar mucho a su gran patria. Italia también decide hacer una revuelta. También decide Portugal y Grecia. Después de esto, esta principalmente se da porque hubo una restauración que produjo la derrota de Francia, el regreso del antiguo régimen, las malas cosechas, el liberalismo y el nacionalismo, también por el Congreso de Viena. Y en esta participa, pues ya sabemos, el rey Fernando VII. Una de las más importantes para mí es la de 1830, la cual se da en Francia, como vemos, en Bélgica y también en Estados Pontificios, Polonia y demás. En esta participa Carlos X. A lo que participa Carlos X, revoca la Constitución y se le acusa. Por eso principalmente se da la Revolución de 1830 y al poder llega Luis de Nueva Orleans. En 1848, la última revuelta, principalmente practica Austria, Prusia y varios imperios. Y el motivo de esta
fue el cambio de régimen, las influencias, el movimiento obrero y demás. Y en esta se exilia el Luis Felipe y coge el trono Napoleón III volviendo a... Hola, Nito. Hoy te vengo a hablar de un tema muy importante que marcó la historia. Sí, claro, dime, abuelo, ¿cuál es? Después, cuando España pierde el poder y no está muy bien, ya que América del Sur no le está dando ganancias y las grandes colonias se vuelven autosuficientes y no necesitan de España, empiezan a circular las riquezas por el territorio y no llegaban a España. Después de esto llegan los reyes bombones, los cuales se encargan de hacer unas ciertas reformas, las cuales podrían cambiar el rumbo de la historia, que se basaban principalmente, eran económicas, administrativas, políticas, religiosas y culturales y demás cosas. Cuando pasa esto, vuelven a recuperar el poder de la Nueva Granada, cuando ya no eran autosuficientes y otra vez dependían de España. Al depender de España no podían hacer nada y tenían que trabajar para ellos. Después de todo esto, varios terratenientes derrumban los cabildos poderosos de los criollos y fortifican las nuevas zonas, ya que les habían robado territorio cuando estaban mal. Y mira, Nieto, después de esto viene algo muy importante. Cuando España vuelve a hacer las reformas y divide el territorio en diferentes virreinatos para gobernar más, viene algo muy importante. Y lo importante es la revolución de Haití. Esta revolución de Haití inicia por una causa, que era el maltrato, la vulneración de los derechos sobre los esclavos. El 85% de la población era esclavos. Y en 1789 se da la Revolución Francesa, pero después en 1790 se da el primer golpe de Estado, pero fallan. Entonces después de esto vienen dos navíos grandes de Francia para que hagan las cosas. Entonces le entregan 2 tratados a los terratenientes para que puedan hacer. Viene alguien muy importante, el cual es Toussaint, el cual era un general que estaba encargado de las luchas. Él lucha, pero después viene algo muy importante que acabarían con él, lo cual sería que un día Napoleón Bonaparte, cuando volviera a tener a España, iba a mandar varias tropas. Y España aprovechó eso mientras llegaban las tropas, para acabar con la isla. Llega un importante Leclerc, coronel, que acaba con Toussaint y lo manda a la cárcel y él termina muerto. Después de que a Leclerc le coge la fiebre amarilla, entonces pocos días o meses después, él muere. Y sus soldados se retiran de la tierra. Después de esto se es verificada la independencia de Haití y se consideran como repúblicas. Cuando esto viene algo muy importante, que es la Revolución de la Nueva Granada. Eso se da por culpa de Manuela Beltrán, una campesina que decide romper un edicto en el cual les ponían muchos impuestos y muchas reglas para cumplir, pero ellos no las quieren cumplir. Le dan ciertas normas al rey para que pueda hacer algo, pero el rey no las cumple y les miente. Un criollo muy importante, el cual fue José Antonio Galán. Él apoyaba, pero no le gustaba que le mintieran. Entonces él se da cuenta de Napoleón, entonces él da una crisis, pero lo fusilan. Después de esto planean el 20 de julio romper el florero de Llorente y generar una gran revuelta. Cuando intentan generar la revuelta, el virrey se va acorralado debido a que era muy poderosa la revuelta. Cuando empiezan con la revuelta, acaba y termina Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, coroneles muy importantes del ejército, hacen un plan para poder poder a conquistar su país. Y en la batalla de Boyacá ganan y coronan a Colombia como una república. También acaban con todas las tropas españolas y los vuelven a dejar en la quiebra. Estos 2 coroneles fueron muy importantes para la historia, o generales. Vemos cómo esto se relaciona con la Revolución Francesa, la de Haití y la Revolución de la Nueva Granada, que siempre hay personajes claves que apoyan el movimiento y que siempre van a propulsar. También vemos cómo siempre hay opresores que hacen todo lo que sea para seguir teniendo dinero en su imperio y en su monopolio. También vemos cómo el pueblo es muy inteligente y aprueba o da a conocer nuevos mandatos y se hace escuchar. También aprovecha cualquier decaída del imperio. Mira, Nieto, ya llegamos al final de este gran viaje por el tiempo, las revoluciones, las conquistas y demás, pero para que se te quede en la cabeza y aprendas pequeño, te daré unas conclusiones. ¿Cuáles, abuelo?
Para empezar necesitamos saber algo importante, lo cual fue el intervencionismo. Si uno interviene en los asuntos de otro país sin ser llamado o solicitado, afecta el desarrollo de la nación a la cual se interviene, tanto en lo político como en lo económico, ya que los puede afectar o puede hacer que mejoren. Frente a mi punto de vista se afecta ya que le ha ayudado y estuve dependiendo un rato de ese país, pero depende de qué país sea y de qué bienes tenga. También los europeos cuando vinieron a colonizar América, ese proceso afecta positivamente, pero más negativamente, ya que al vulnerar tantos derechos, no respetar las culturas de los indígenas, no dejarlos crecer personalmente y obligarlos a generar ganancias para ellos, no dejaron que ellos mismos realizaran su propio crecimiento. Varias consecuencias de la influencia o dominación es que principalmente la nación, así sea libre o independizada, al principio va a ser muy inestable frente a los criterios políticos y económicos, va a cambiar drásticamente la sociedad porque viene algo de algo monótono para que cambien a gobernar ellos, van a haber grandes peleas por el poder. También vemos cómo se vulneran derechos cuando está dominando ese país, hay esclavización, no se respeta al pueblo. También vemos cómo se relaciona el intervencionismo con el proceso histórico que se llevó años atrás, como naciones iban teniendo más poder a través de los otros países que no eran tan fuertes. Ya para concluir, vemos como en varias temáticas trabajadas como lo son la Revolución Francesa, Napoleón, revoluciones liberales, varias independencias de las colonias americanas, vemos como los derechos no están presentes, no se veían, y por eso principalmente se dan las revoluciones. En la Revolución Francesa vemos cómo se da, ya que no se les tenía en cuenta el pueblo, la opinión, se les maltrataba física constantemente. También vemos como en el espacio histórico de las revoluciones de las colonias se dan por un esclavismo porque eran tratados como animales. En estos ejemplos sucesos históricos los derechos no se negocian, ya que primero la corona acababa con cualquiera que dañara su imperio, se les callaba, no podían opinar sobre nada político, ya que no eran contados en la sociedad. Muchas veces por el poder, los poderosos vulneraban el derecho de la vida, el derecho de ser libre también, tener un voto y poder opinar y demás cosas. Bueno, Nito, hemos llegado al final de esta gran aventura.